Bienvenidos a nuestro canal donde exploramos las historias más impactantes y controvertidas de las figuras públicas. Hoy nos sumergiremos en un caso que ha sacudido los cimientos de la política mexicana, el escándalo que involucra a Cuauhtémoc Blanco, el exfutbolista convertido en gobernador de Morelos. A sus 52 años, Blanco se encuentra en el centro de la tormenta, acusado de violencia política de género contra una exdiputada de Morena. Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cuáles son los detalles sórdidos detrás de estas acusaciones? Prepárense porque esta es una historia de poder, ambición y posibles abusos que los dejará sin aliento. Para entender la magnitud del escándalo es crucial retroceder en el tiempo y examinar la trayectoria de Cuauhtémoc Blanco, ídolo del fútbol mexicano. Su carisma y talento lo catapultaron a la fama, convirtiéndolo en un símbolo nacional. Tras una exitosa carrera deportiva, Blanco sorprendió a muchos al incursionar en la política. Su popularidad le valió la alcaldía de Cuernavaca y posteriormente la gubernatura de Morelos. Sin embargo, su paso por la política no ha estado exento de controversias. Desde acusaciones de corrupción hasta cuestionamientos sobre su capacidad para gobernar, Blanco ha enfrentado numerosos desafíos. Pero ninguno tan grave como las acusaciones de violencia política de género que ahora pesan sobre él. El detonante de este escándalo fue la denuncia presentada por una exdiputada de Morena, cuyo nombre mantendremos en reserva por razones de seguridad. Según la denunciante, Blanco y su equipo orquestaron una campaña de desprestigio y acoso en su contra, con el objetivo de silenciarla y menoscabar su imagen pública. La diputada afirma haber sido víctima de difamación, amenazas y actos de intimidación que buscaban impedir su labor legislativa y su participación en la vida política del Estado. Las acusaciones son graves. Se habla de filtraciones de información personal, manipulación de medios de comunicación para difundir noticias falsas e incluso el uso de recursos públicos para financiar la campaña de desprestigio. La diputada asegura tener pruebas contundentes que respaldan sus afiyoc, incluyendo correos electrónicos, mensajes de texto y grabaciones de conversaciones que comprometen a Blanco y a sus colaboradores más cercanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPCHTOF ha tomado cartas en el asunto y ha emitido una resolución en la que condena a Cuauhtémoc Blanco por actos de violencia política de género contra la exdiputada. El tribunal determinó que Blanco incurrió en conductas que atentaron contra la dignidad, la integridad y los derechos políticos de la denunciante. La resolución del TPJF es un duro golpe para la imagen de Blanco y pone en entredicho su legitimidad como gobernador. Aunque la sentencia no implica la destitución del cargo, sí sienta un precedente importante en la lucha contra la violencia política de género en México. Pero este no es el único escándalo que ha perseguido a Cuauhtémoc Blanco en los últimos tiempos. Recientemente se han intensificado las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción durante su administración. Se le acusa de desvío de recursos públicos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. La oposición política ha exigido su renuncia y ha promovido un juicio político en su contra. Las investigaciones han revelado la existencia de empresas fantasma que recibieron contratos millonarios del gobierno de Morelos, así como la compra de propiedades de lujo a nombre de familiares y colaboradores cercanos a Blanco. Las pruebas son contundentes y apuntan a una red de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno estatal. Además, la gestión de Cuauhtémoc Blanco como gobernador ha sido objeto de críticas por su falta de experiencia y su aparente desinterés por los problemas del Estado. Morelos enfrenta graves problemas de inseguridad, pobreza y falta de oportunidades. La violencia ha aumentado de manera alarmante en los últimos años y la economía estatal se encuentra estancada. Blanco ha sido acusado de gobernar de manera superficial, priorizando su imagen pública sobre la atención a los problemas reales de la ciudadanía. Sus constantes viajes al extranjero y su participación en eventos deportivos han generado indignación entre los morelenses, que lo acusan de abandonar sus responsabilidades como gobernador. La situación política en Morelos es cada vez más tensa. La oposición política
se ha unido para exigir la renuncia de Cuauhtémoc Blanco y la realización de elecciones anticipadas. Las movilizaciones ciudadanas se han intensificado y la presión sobre el gobernador es cada vez mayor. El futuro político de Blanco es incierto. Si las acusaciones de corrupción y violencia política de género se confirman, podría enfrentar un juicio político y ser destituido de su cargo. Incluso si logra mantenerse en el poder, su imagen pública quedará gravemente dañada y su legado político estará marcado por la controversia y el escándalo. Para profundizar en este caso, hemos contactado a varios expertos en derecho electoral y ciencia política. El doctor Raúl Benítez, especialista en temas de gobernabilidad, nos comentó. El caso de Cuauhtémoc Blanco es un claro ejemplo de los desafíos que enfrenta la democracia mexicana. La violencia política de género es un problema grave que socava la participación de las mujeres en la vida pública. Es fundamental que las autoridades actúen con firmeza para sancionar a los responsables y garantizar la protección de las víctimas. Por su parte, la abogada especialista en derecho electoral, Tora Sofía Mendoza, nos explicó. La resolución del TPJF es un precedente importante en la lucha contra la violencia política de género. Sin embargo, es necesario que se fortalezcan los mecanismos de protección para las mujeres que participan en la política. Las sanciones deben ser más severas y deben incluir la destitución del cargo en casos graves como este. También hemos intentado contactar a Cuauhtémoc Blanco y a su equipo de comunicación para obtener su versión de los hechos, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta. Seguiremos insistiendo para ofrecerles una visión completa y equilibrada de este caso. Este escándalo nos plantea preguntas fundamentales sobre la ética en la política, la responsabilidad de los gobernantes y la necesidad de proteger los derechos de las mujeres en la vida pública. ¿Cómo es posible que un ídolo deportivo admirado por millones de personas se vea envuelto en acusaciones tan graves? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la difusión de noticias falsas y la manipulación de la opinión pública? ¿Qué medidas se deben tomar para prevenir la violencia política de género y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos? Estas son preguntas que debemos hacernos como sociedad. El caso de Cuauhtémoc Blanco es un reflejo de los problemas que aquejan a la política mexicana, la corrupción, la impunidad y la falta de transparencia. Es necesario que exijamos a nuestros gobernantes que rindan cuentas y que actúen con ética y responsabilidad. Solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa para todos. Pero la historia no termina aquí. En las últimas semanas han surgido nuevos detalles que complican aún más la situación de Cuauhtémoc Blanco. Se ha filtrado a la prensa un audio en el que se escucha al gobernador negociando contratos con empresarios a cambio de comisiones ilegales. El audio ha generado una ola de indignación en las redes sociales y ha provocado nuevas protestas en las calles de Morelos. La oposición política ha presentado una nueva denuncia ante la Fiscalía General de la República, exigiendo que se investigue a fondo el caso y se castigue a los responsables. Además, se ha revelado que Cuauhtémoc Blanco utilizó recursos públicos para financiar su campaña de promoción personal con miras a las elecciones presidenciales de 2024. Según documentos filtrados, el gobernador gastó millones de pesos en publicidad, viajes y eventos para mejorar su imagen pública y posicionarse como un posible candidato a la presidencia. Estas revelaciones han generado críticas incluso dentro de su propio partido, que lo acusa de utilizar el gobierno de Morelos como plataforma para sus ambiciones personales. El futuro político de Cuauhtémoc Blanco es cada vez más incierto. La presión sobre él es enorme y su popularidad ha caído en picada. Muchos analistas políticos consideran que su carrera política está terminada. Sin embargo, Blanco se niega a renunciar y ha prometido defenderse de las acusaciones en su contra. Ha contratado a un equipo de abogados y ha lanzado una campaña mediática para limpiar su imagen y desmentir las acusaciones. Asegura ser víctima de una persecución política y afirma que las acusaciones son falsas y están motivadas por intereses políticos.
Pero la realidad es que las pruebas en su contra son cada vez más contundentes. Los audios, los documentos y los testimonios apuntan a una red de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno de Morelos. La Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación exhaustiva y ha citado a declarar a varios colaboradores cercanos a Blanco. Es probable que en las próximas semanas se presenten cargos formales en su contra. El caso de Cuauhtémoc Blanco es un claro ejemplo de cómo la ambición y el poder pueden corromper incluso a las figuras más populares. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la política y la importancia de exigir a nuestros gobernantes que rindan cuentas y que actúen con ética y responsabilidad. Es fundamental que la justicia actúe con independencia y rigor para investigar y sancionar a los responsables de actos de corrupción y violencia política de género. Solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa para todos. Pero ¿qué lecciones podemos extraer de este escándalo? En primer lugar, es crucial que la sociedad civil se mantenga vigilante y exija transparencia y rendición de cuentas a sus gobernantes. La corrupción florece en la oscuridad, y solo la luz de la transparencia puede exponerla y combatirla. En segundo lugar, es fundamental que se fortalezcan los mecanismos de protección para las mujeres que participan en la política. La violencia política de género es un problema grave que socava la participación de las mujeres en la vida pública y que debe ser combatido con firmeza. En tercer lugar, es necesario que se promueva una cultura de ética y responsabilidad en la política. Los políticos deben entender que el poder conlleva responsabilidades y que deben actuar con integridad y transparencia en beneficio de la sociedad. El caso de Cuauhtémoc Blanco es un llamado a la reflexión y a la acción. Es hora de que la sociedad mexicana exija un cambio en la forma de hacer política y que luche por un futuro más justo y equitativo para todos. La corrupción y la violencia política de género no deben tener cabida en nuestra sociedad. Debemos construir un México donde la ética, la transparencia y la responsabilidad sean los pilares de la vida pública. Ahora adentrémonos en un análisis más profundo de los posibles escenarios futuros para Cuauhtémoc Blanco. Asumiendo por un momento que las acusaciones de corrupción y violencia política de género resultan ser incontrovertibles y se sustancian en un juicio político que culmina con su destitución, ¿qué caminos le quedarían a Blanco? Un escenario posible es su alejamiento definitivo de la vida pública. El estigma de la corrupción y la violencia política podrían hacer inviable cualquier intento futuro de incursionar en la política. Blanco podría optar por retirarse a la vida privada, dedicándose a actividades alejadas del escrutinio público. Podría volver a involucrarse en el mundo del deporte, quizás como comentarista deportivo o entrenador, aunque incluso en este ámbito su imagen pública dañada podría representar un obstáculo. Otro escenario, aunque menos probable, es su intento de reinventarse y reconstruir su imagen. Blanco podría buscar resarcir el daño causado mediante acciones de servicio comunitario, participación en causas sociales y un sincero reconocimiento de sus errores. Sin embargo, este camino sería arduo y requeriría un cambio profundo en su actitud y comportamiento. La opinión pública es implacable y recuperar la confianza perdida sería una tarea titánica. Por otro lado, si Blanco logra de alguna manera superar el juicio político y mantenerse en el cargo, enfrentaría un panorama igualmente desafiante. Su legitimidad como gobernador quedaría seriamente cuestionada y su capacidad para gobernar se vería mermada. La oposición política intensificaría sus ataques y la presión social continuaría en aumento. Blanco tendría que hacer frente a una profunda crisis de gobernabilidad y luchar por recuperar la confianza de los morelenses. En cualquier caso, el futuro de Cuauhtémoc Blanco dependerá en gran medida de las pruebas que se presenten en su contra y de su capacidad para defenderse de las acusaciones. El proceso legal será largo y complejo, y el resultado final es incierto. Lo que sí es seguro es que este escándalo ha marcado un punto de inflexión en su carrera política y ha dejado una profunda cicatriz en su imagen pública. Más allá del destino personal de Cuauhtémoc Blanco,
Este caso nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la popularidad y la importancia de la ética en el ejercicio del poder. La historia de Blanco es un recordatorio de que la fama y el carisma no son suficientes para garantizar un buen gobierno. Se requiere integridad, responsabilidad y un profundo compromiso con el bienestar de la ciudadanía. El escándalo de Cuauhtémoc Blanco también pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y de garantizar la independencia del poder judicial. Es fundamental que las autoridades actúen con imparcialidad y rigor para investigar y sancionar los actos de corrupción y violencia política, sin importar quiénes sean los responsables. La impunidad socava la confianza en las instituciones y alimenta la desafección política. En definitiva, el caso de Cuauhtémoc Blanco es una historia compleja y multifacética, que nos ofrece valiosas lecciones sobre la política, la ética y la responsabilidad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el tipo de sociedad que queremos construir y sobre los valores que deben guiar nuestras acciones. Pero la trama se complica aún más. Documentos recientemente desclasificados revelan que durante su gestión como alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco habría recibido financiamiento ilícito de grupos del crimen organizado para su campaña electoral. Estos grupos, a cambio del apoyo financiero, habrían exigido favores políticos y protección para sus actividades ilegales. La investigación apunta a que Blanco habría accedido a estas demandas, facilitando el accionar de los grupos criminales en la ciudad. Esta nueva revelación agrava aún más la situación de Blanco y lo coloca en una posición extremadamente vulnerable. Si se confirma la veracidad de estos documentos, podría enfrentar cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero, delitos que conllevan penas de prisión muy severas. Además, esta información podría desencadenar una nueva investigación sobre su gestión como alcalde y revelar otros actos de corrupción y complicidad con el crimen organizado. Ante estas nuevas acusaciones, la oposición política ha intensificado sus críticas y ha exigido la intervención del gobierno federal para garantizar la seguridad en Morelos. Se teme que la presencia del crimen organizado en el estado haya aumentado durante la gestión de Blanco y que la situación se haya vuelto incontrolable. La ciudadanía exige respuestas y medidas urgentes para combatir la inseguridad y la corrupción. El caso de Cuauhtémoc Blanco se ha convertido en un verdadero laberinto de acusaciones y controversias. Cada día surgen nuevos detalles que complican aún más la situación y que ponen en entredicho su legitimidad como gobernador. La investigación sigue en curso y el futuro de Blanco es cada vez más incierto. Lo que sí es seguro es que este escándalo ha dejado una profunda huella en la política mexicana y ha generado una gran desconfianza en las instituciones. Es importante destacar que a pesar de todas las acusaciones en su contra, Cuauhtémoc Blanco sigue contando con el apoyo de un sector de la población. Sus seguidores lo ven como un hombre del pueblo, un outsider que ha desafiado al sistema político tradicional. Consideran que las acusaciones son parte de una campaña de desprestigio orquestada por sus adversarios políticos y que Blanco es víctima de una injusticia. Este apoyo popular, aunque menguante, le ha permitido a Blanco mantenerse en el poder, a pesar de la tormenta de críticas y acusaciones. Sin embargo, la presión social y política es cada vez mayor, y su capacidad para gobernar se ve seriamente limitada. El futuro de Morelos está en juego, y la situación política es cada vez más tensa y polarizada. El escándalo de Cuauhtémoc Blanco es un espejo que refleja los problemas más profundos de la política mexicana: la corrupción, la impunidad, la falta de transparencia y la desconfianza en las instituciones. Es un llamado a la reflexión y a la acción. Es hora de que la sociedad mexicana exija un cambio en la forma de hacer política y que luche por un futuro más justo y equitativo para todos. Si Blanco hubiera priorizado el bienestar de los morelenses sobre sus ambiciones personales, si hubiera combatido la corrupción con determinación y si hubiera gobernado con honestidad y transparencia, su historia sería muy diferente. En lugar de estar envuelto en escándalos y acusaciones, sería recordado como un líder ejemplar, un político comprometido con su pueblo y un defensor de los valores democráticos. Su paso por la alcaldía de Cuernavaca y la gubernatura de Morelos
habría sido marcado por logros tangibles en materia de seguridad, desarrollo económico y bienestar social. Habría logrado reducir la pobreza, combatir la delincuencia y mejorar la calidad de vida de los morelenses. Su gobierno habría sido un ejemplo de buena gestión y transparencia, y su legado sería una fuente de inspiración para las futuras generaciones de políticos. En lugar de enfrentar un juicio político y el descrédito público, Blanco sería reconocido como un estadista, un líder visionario, que transformó Morelos y que contribuyó al desarrollo de México. Su nombre sería sinónimo de integridad, honestidad y servicio público. Su historia sería un ejemplo de cómo la política puede ser una herramienta para el bien común y cómo los líderes pueden marcar una diferencia positiva en la vida de las personas. Este ejercicio de contrafactual nos permite apreciar la importancia de la ética en la política y el impacto que las decisiones de los líderes pueden tener en la vida de las personas. El caso de Cuauhtémoc Blanco es un recordatorio de que la fama y el poder son efímeros y que lo que realmente importa es el legado que dejamos a las futuras generaciones. La historia juzgará a Cuauhtémoc Blanco por sus acciones, y su legado será determinado por su apego a la ética, la transparencia y el servicio público. En conclusión, el caso de Cuauhtémoc Blanco es una saga compleja y multifacética que nos invita a reflexionar sobre la política, la ética y la responsabilidad. Es una historia que nos muestra los peligros de la ambición desmedida y la importancia de la integridad en el ejercicio del poder. Es un llamado a la acción para construir una sociedad más justa, equitativa y transparente, donde los líderes rindan cuentas y actúen en beneficio del bien común. La investigación sobre Cuauhtémoc Blanco continúa y seguiremos informándoles sobre los avances y las novedades de este caso. Manténganse atentos a nuestro canal para estar al tanto de las últimas noticias y análisis. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.